Estimados estudiantes, tengan ustedes un buen día. Vamos a hacer un breve repaso, según el PGC, sobre la anatomía y fisiología cardíaca. Seguramente ustedes van a volver a escuchar algunos conceptos sobre el corazón, sobre las cámaras cardíacas, sobre la circulación, y etc. Son conceptos básicos que nada más por exigencia del PGC los vamos a recordar. Ya, de inicio sabemos que el corazón es un órgano central de circulación cuya función principal es impulsar sangre a todo el cuerpo. Es muy importante recordar esto porque no hay otra función más que esa del corazón, que es el de impulsar sangre. Esto va a permitir que cada órgano del cuerpo reciba la cantidad de sangre a través de otorgar oxígeno y nutrientes que necesita. Es muy importante esto porque absolutamente todo el organismo va a funcionar en base a eso, en base a oxígeno y nutrientes. Se dice que el corazón es un músculo hueco de tamaño de un puño aproximadamente. Su situación en el tórax está entre los dos pulmones, ligeramente desplazado hacia la izquierda, por eso se piensa que el corazón es a la izquierda y simplemente está ligeramente desplazado a la izquierda, siendo su posición mucho más central, por delante del esófago y apoyado sobre el diafragma, que quiere decir que toda la parte basal del corazón está apoyada sobre un músculo que es el diafragma, y eso es muy importante. Está dividido entre 4 cavidades o 4 espacios que nosotros denominamos aurículas y ventrículos. 2 aurículas, izquierda y derecha, y 2 ventrículos, izquierda y derecha. Más o menos así es la configuración del corazón, donde tenemos 2 enormes cámaras, como ven acá, el atrio derecho o aurícula derecha, más abajo el ventrículo derecho, y al otro lado tanto aurícula como ventrículo izquierdo, ¿sí? Una cámara que es la aurícula izquierda y otra cámara que es el ventrículo izquierdo. Entre las aurículas y los ventrículos de cada lado hay unas válvulas que regulan el paso de la sangre. Ustedes van a ver aquí las 2 cámaras claramente identificadas. Este es solamente un esquema, como una especie de corte del corazón, donde vamos a ver 2 cámaras enormes, ¿sí? 2 cámaras enormes que son tanto la aurícula y el ventrículo derecho, claramente identificadas. Al lado izquierdo del corazón, también una aurícula y un ventrículo izquierdo, y 2 válvulas que regulan el paso de la sangre, como son la aorta y la pulmonar, ¿sí? Esta es la aorta, que sale directamente del ventrículo izquierdo, y la arteria pulmonar, que sale del ventrículo derecho. 2 grandes, con sus correspondientes válvulas. Estas válvulas que ustedes ven acá, exactamente, una válvula denominada válvula sigmoidea pulmonar y otra válvula acá en la aorta que se denomina válvula sigmoidea aórtica. Son 2 válvulas llamadas así, como su nombre lo indica, pero también denominadas válvulas semilunares, ¿sí? Por su íntima relación tanto con el ventrículo derecho como del ventrículo izquierdo. A la aurícula derecha llega sangre proveniente de todo el cuerpo por la vena cava superior e inferior, y luego pasa al ventrículo derecho, y del ventrículo derecho sale sangre oxigenada por las 2 arterias pulmonares hacia
los pulmones. ¿Sí? Es muy facilito reconocer esto porque esta es la vena cava superior y esta es la vena cava inferior. Esta es la aurícula derecha y este es el ventrículo derecho. De todo el organismo va a partir la sangre venosa y va a llegar de todo el organismo a través de estas dos venas, una denominada cava superior y la otra cava inferior. ¿Qué quiere decir? Que toda la sangre, entre comillas, utilizada por el organismo, ¿sí?, con muy poca presión de oxígeno, va a regresar al corazón y va a ingresar al corazón a través de estas dos grandes venas. ¿A dónde va a llegar? A la aurícula derecha. Para posteriormente, una vez que se llene la aurícula derecha, esa sangre venosa, en este caso, va a pasar hacia el ventrículo derecho. Una vez que está en el ventrículo derecho, el aumento de presión en el ventrículo derecho va a hacer que esa sangre salga eyectada, se abre la válvula semilunar que habíamos dicho, sale eyectada por la arteria pulmonar hacia los pulmones, tanto derecho como izquierdo. Una vez que esa sangre eyectada desde el ventrículo derecho hacia los pulmones y en los pulmones se produce el intercambio gaseoso a través de la ventilación-perfusión, ¿sí?, esa sangre oxigenada va a regresar al corazón y va a regresar por unas venas denominadas venas pulmonares izquierdas, estas que ustedes ven acá donde está el cursor, y venas pulmonares derechas, que en realidad son 4 venas pulmonares. Estas son las únicas venas pulmonares que llevan sangre mayormente oxigenada. La sangre proveniente del pulmón derecho va a venir por las venas pulmonares derechas y la sangre proveniente del pulmón izquierdo va a venir por las venas pulmonares izquierdas. Ambas van a desembocar en la aurícula izquierda. Una vez que la presión ha aumentado en la aurícula izquierda, se va a abrir una válvula auriculoventricular y esa sangre proveniente de los pulmones pasa hacia la cámara ventricular izquierda y aumentando la presión en este ventrículo izquierdo. Una vez que aumenta la presión acá, se produce una contracción ventricular, lo que se llama sístole ventricular, una contracción fuerte ventricular, y la sangre va a salir eyectada a través de la arteria aorta, se abre la válvula sigmoidea aórtica y la sangre sale eyectada hacia primero la gran arteria, acá el callado de la aorta, para la parte superior en el callado de la aorta y en la aorta descendente hacia todo el organismo. Esa es la denominada circulación mayor y circulación menor. En resumen y en facilito, para que entendamos cómo más o menos se produce el ciclo cardíaco. Lo que acabo de mencionarles es el ciclo cardíaco, una manifestación siempre fisiológica del corazón, tanto para recibir sangre como para eyectar sangre. A la aurícula izquierda llega sangre rica
en oxígeno, ya habíamos dicho, proveniente de los pulmones por las 4 venas pulmonares, luego pasa al ventrículo izquierdo y del ventrículo izquierdo el oxígeno por la arteria aorta a todo el cuerpo. Entonces, en estos dos ciclos, tanto recibiendo sangre como despachando sangre, se produce el famoso ciclo cardíaco. El corazón tiene, recordemos, 3 capas. Una capa pericárdica, que en realidad son 2 capas, una visceral y una parietal, una capa miocárdica y un músculo que se denomina miocardio, ¿sí? Entonces la capa externa, la capa media y el miocardio, el endocardio, la parte basal del corazón, las paredes cardíacas, y el miocardio, el músculo cardíaco, ¿sí? Entonces, estas 3 denominadas capas del corazón son las que conforman la estructura cardíaca. El pericardio o epicardio es el pericardio visceral, la que está en contacto con la víscera misma, con el corazón mismo, ¿sí? Pero hay otra capa externa, ¿sí?, del pericardio, que es el pericardio parietal, que está en contacto con la pared, ¿sí?, con el exterior del corazón. Al medio hay un espacio entre las 2 capas, tanto del pericardio parietal como del pericardio visceral. Al medio hay un espacio denominado espacio pericárdico, que alberga un líquido lubricante que permite el desplazamiento de las 2 capas del corazón, denominado líquido pericárdico. Posteriormente viene un músculo compuesto principalmente por fibras musculares, estas fibras musculares que tienen la propiedad contráctil también, y una lámina endotelial que cubre las paredes al interior del corazón, que es el endocardio. Es muy importante recordar que el pericardio es un saco fibroso, seroso, por eso se llama fibroseroso, que envuelve el corazón. Junto con él ocupan la mayor parte del mediastino medio, la parte mediastinal, que la gran parte es producto de la capa pericárdica. ¿Cuáles son sus funciones del pericardio? Lubrica las superficies móviles del corazón, conserva el corazón en su sitio, previene su dilatación y forma un sistema hidrostático. Es muy importante la función de este pericardio, porque cuando se produce una lesión a ese nivel, o una infección, o cualquier otro tipo de anomalía pericárdica, como un derrame pericárdico, por ejemplo, todas estas funciones se alteran. Las láminas del pericardio, un pericardio fibroso, otro pericardio seroso, parietal y visceral, como habíamos mencionado. Está formado, habíamos dicho, este pericardio, que es una capa que va a rodear al corazón, por un pericardio visceral adherida en forma directa al corazón, y una capa pericárdica parietal sobrepuesta a la anterior, llamada, quedando entre ambas una cavidad virtual y una pequeña cantidad de líquido a manera de lubricante. Habíamos mencionado también en el pericardio, entre el pericardio visceral y parietal. Recordemos ahora un poquito la irrigación del corazón a través de 2 grandes arterias, una arteria coronaria izquierda, una arteria descendente anterior y una arteria circunfleja. En el lado derecho, una arteria coronaria derecha, una arteria ventricular derecha y una arteria marginal o arteria descendente posterior.
Estas son las arterias del corazón, lo que van a hacer que el corazón viva, gracias a esta irrigación sanguínea de las arterias. Y estas son las arterias tanto coronaria derecha, fíjense acá, ¿sí? Está la arteria, la mayor que existe, esta coronaria derecha, y aquí ustedes ven al lado de las imágenes de los cuadros, ven ustedes aquí unas imágenes también que se ve en ultrasonido. Y la arteria coronaria izquierda, vamos a girar un poquito el corazón porque habría que girarlo para ver esto, y es una gran arteria izquierda, la mayor del corazón, y aquí la vamos a ver también de esa forma, ¿sí? Una arteria coronaria izquierda. A su vez hay un drenaje venoso, como en todo el organismo, constituido de arterias y venas. Unas venas que desembocan en el seno coronario, una vena coronaria mayor, una vena posterior del ventrículo izquierdo, una vena interventricular inferior, una vena cardíaca menor y una vena oblicua de la arteria izquierda. Y unas venas directas denominadas venas cardíacas accesorias y venas de Tevesio. Esta es toda la trama venosa del corazón, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo. Si ustedes ven acá, es muy fácil de distinguir, se forma con una especie de corona, por eso se llama vena coronaria mayor, ¿sí? Vena posterior izquierda, vena intraventricular, porque pasa entre los ventrículos, vena cardíaca menor, que es la que continúa, ¿sí? La vena oblicua izquierda, que es esta pequeñita que ustedes ven ahí, ¿sí? Y las venas cardíacas accesorias, que no se distinguen, que son en esta zona, y la vena de Tavesio, que es en la parte casi izquierda del corazón. Entonces, en facilito, así es la irrigación del corazón. Recordemos las válvulas cardíacas, ¿sí? Que son la válvula tricuspide, controla el flujo sanguíneo entre aurícula derecha y ventrículo derecho. La válvula pulmonar controla el flujo sanguíneo del ventrículo derecho a las arterias pulmonares, las cuales transportan sangre a los pulmones. La válvula mitral, que permite que la sangre rica en oxígeno proveniente de los pulmones pase a la aurícula izquierda, de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. Y la válvula aórtica, que permite que la sangre rica en oxígeno pase del ventrículo izquierdo a la aorta, a la arteria más grande del cuerpo, la cual transporta la sangre a todo el resto del cuerpo. Y la vamos a recordar y la vamos a ver ahora. Las válvulas, tanto arteria como pulmonar, o aorta como pulmonar, son estas. Esta es la válvula pulmonar, ¿sí? La válvula pulmonar, esta que ven acá. Esta es la válvula aórtica. Entre aurícula y ventrículo tenemos otra válvula llamada la válvula tricuspide. Y entre aurícula y ventrículo tenemos otra válvula acá bien cerquita de la aorta, que es la válvula mitral. 4 importantes válvulas, 2 en la derecha y 2 en la izquierda. Estas válvulas son sumamente importantes en el momento del ciclo cardíaco y en el momento de la apertura y cierre de estas válvulas. Por ejemplo, la válvula tricuspide, que controla el flujo sanguíneo entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho, solo se va a abrir cuando la aurícula derecha alcance un llenado completo, aumente su presión y eso va a hacer que se abra esa válvula. La válvula pulmonar,
que controla el flujo sanguíneo del ventrículo derecho a las arterias pulmonares, se van a abrir cuando el ventrículo derecho alcance su máximo de presión y esa sangre salga eyectada hacia los pulmones. También con una sístole auricular, primero de la aurícula hacia el ventrículo y posteriormente con la contracción de ambos. La válvula mitral permite que la sangre rica en oxígeno proveniente de los pulmones se abra en el momento de que se llena la sangre a nivel de la aurícula izquierda, se abre esa válvula por presión en la aurícula izquierda y pase la sangre al ventrículo izquierdo. Una vez que ha aumentado la presión en el ventrículo izquierdo, se abre la válvula aórtica por la misma presión y una contracción ventricular, una sístole ventricular, hará que esa sangre salga eyectada por la arteria aorta. Hay grandes diferencias entre válvulas semilulares y las válvulas auriculoventriculares. Por ejemplo, las válvulas semilunares, su cierre es súbito, tiene una velocidad de eyección mayor porque son de mayor diámetro, una abrasión mecánica mayor y no poseen cuerdas tendinosas. Esto es muy importante. En cambio, las válvulas auriculoventriculares, su cierre es suave, son más pequeñas, aparte que vamos a ver que tienen cuerdas, tiene velocidad de eyección menor, no es tanta la velocidad porque solamente la sangre va a pasar de la aurícula al ventrículo, no tiene que recorrer tanto como por ejemplo en las válvulas semilunares, que la sangre sale eyectada hacia los pulmones y hacia todo el organismo. Acá en las válvulas auriculoventriculares solamente la sangre sale desplazada de la aurícula al ventrículo. Tiene una abrasión mecánica menor y estas poseen cuerdas tendinosas. Esto es muy importante porque cuando vamos a ver posteriormente patologías cardíacas, cuando vamos a ver las insuficiencias o las estenosis cardíacas, muchas de estas insuficiencias y estenosis de las válvulas cardíacas, su origen, el origen del problema, son precisamente las cuerdas tendinosas, ¿no? Estas cuerdas que van a estar agarrando en realidad las válvulas para que se abran y se cierren. La función de las válvulas impiden que un flujo retrógrado de sangre desde el ventrículo hacia las aurículas durante la sístole. Y las válvulas semilunares impiden el flujo retrógrado de la sangre desde la arteria aorta pulmonar hacia los ventrículos durante la diástole. ¿Qué quiere decir? Que una vez que sale inyectada la sangre tanto hacia la arteria pulmonar como a la aorta, estas se cierran y no permiten que la sangre vuelva. No permiten que la sangre retroceda nuevamente hacia los ventrículos. Tanto de las válvulas auriculoventriculares, que no permite que la sangre regrese a la aurícula, como de las válvulas semilunares, que no permiten que la sangre regrese a los ventrículos. Estas válvulas, denominadas así, en toda su conformación anatómica tienen unas cuerdas, son musculares, son fibromusculares y su capacidad de cierre tiene que ser exacto, tanto de las válvulas del corazón derecho como de las válvulas del corazón izquierdo. Ambas tienen que cerrarse perfectamente y obviamente también abrirse perfectamente. Cuando no se abren perfectamente o cuando no se cierran perfectamente, vienen las insuficiencias o las estenosis valvulares, que ya son patologías propias de las válvulas cardíacas. Estas válvulas habíamos mencionado, especialmente las válvulas auriculoventriculares, tienen unas cuerdas. Ustedes ven acá, donde está pasando el cursor, unas cuerdas que se denominan cuerdas tendinosas. ¿Por qué? Porque son verdaderos tendones que van a ir agarrados a la válvula
y en su origen van a estar agarradas de un músculo, que son los músculos papilares, se denomina, del corazón. ¿Qué quiere decir? Que estos músculos, gracias a su contracción, van a jalar estos tendones, fíjense ustedes, estas vainas tendinosas, estas cuerdas tendinosas, y van a hacer que se abra y se cierre las válvulas. Como todo tendón en el organismo es susceptible a tener lesiones tendinosas propias de las cuerdas tendinosas del corazón, que ya se convierte también en una valvulopatía, pero de origen tendinoso acá. Por eso les decía que es muy importante reconocer esto, porque las únicas que pueden sufrir enfermedades tendinosas valvulares son las válvulas auriculoventriculares, porque son las únicas que poseen tendones. En cambio, las válvulas semilunares como la pulmonar y la aorta no, porque no poseen estas cuerdas tendinosas. En cambio, las válvulas auriculoventriculares, como ven acá, estas vainas tendinosas, estas cuerdas tendinosas, pueden sufrir algún tipo de lesión. Recordemos el sistema de conducción del corazón. Tenemos un nódulo denominado nódulo sinusal, unos tractos internodales, un nódulo aurículo-ventricular, un haz de His, lo que estoy mostrando con el cursor, una rama derecha que va al lado derecho y una rama izquierda. La rama izquierda se va a dividir en dos fascículos, un fascículo anterior y un fascículo posterior, y todo esto va a terminar en unas fibras denominadas fibras de Purkinje. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo funciona este sistema de conducción? El impulso nervioso llega acá al nódulo sinusal, que está aproximadamente en la aurícula derecha, donde estoy mostrándoles con el cursor. El impulso eléctrico llega acá. Ese impulso eléctrico que llega del sistema nervioso central a través de una conducción nerviosa proveniente, por supuesto, del sistema nervioso central, llega ese impulso eléctrico al nódulo sinusal e inmediatamente se transfiere ese impulso nervioso a través del tracto internodal, que se denominan, que en realidad son tres haces que se dirigen hacia el nódulo auriculoventricular. Acá no tienen el nombre donde les estoy mostrando, pero estos haces que nacen en el nódulo sinusal y van hacia el nódulo auriculoventricular tienen nombres propios, tienen nombres, y son el haz de Jason, el haz de Jacobson y el haz de Bort. Son tres haces que van desde el nódulo sinusal hasta el nódulo auriculoventricular. ¿Sí? Una vez que el impulso eléctrico ha llegado al nódulo auriculoventricular, este se va a transmitir por un haz, que este haz, fíjense ustedes aquí, muestra la imagen, más o menos discurre entre ambos ventrículos, este haz. Y se denomina el haz de His, como tienen ahí. Más o menos a la mitad, no muestra acá la imagen, pero más o menos a la mitad, entre los ventrículos se dividen en una rama derecha y una rama izquierda. Pero la rama izquierda se divide en una anterior, que va a ir hacia la parte anterior del corazón, y otra que va a ir hacia la rama posterior. Posteriormente, en la zona ya basal del corazón, se divide en un gran haz, ¿sí? Y una gran red. Por eso a veces lo van a denominar la red de Purkinje, porque son gran cantidad de raíces nerviosas. Ustedes ven aquí, en la imagen que tienen aquí abajo, una especie de raíces aquí que les estoy mostrando con el cursor. Estas son precisamente las fibras de Purkinje. Estas fibras de Purkinje van a rodear completamente al corazón y son verdaderas redes eléctricas. Cuando tenemos problemas en el sistema de conducción, podemos tener problemas acá en el nódulo sinusal, en el origen del impulso nervioso.
podemos tener problemas acá en el lódulo auriculoventricular, podemos tener problemas también en el haz de His, y muy rara vez tenemos problemas en la red de Purkinje o en las fibras de Purkinje. También podemos tener problemas en esos tres haces que les había nombrado, el de Jason, el de Jacobson y el de Bort. Podemos tener problemas también ahí. Estos problemas de conducción, van a recordar ustedes, se denominan taquicardias o bradicardias. Taquicardias cuando el impulso eléctrico es demasiado intenso, o bradicardias cuando el impulso eléctrico es demasiado lento. Vamos a ver después esas patologías. Acá mostrándoles en otra imagen ese mismo sistema de conducción que acabo de mostrarles, el nódulo sinusal, la vía internodal, el nódulo auriculoventricular, el haz de His, la red, las ramas de derecha e izquierda y el haz de Purkinje. Y lo que les decía, el haz de His más o menos discurre entre los ventrículos, entre el tabique interventricular. Tenemos una regulación del bombeo cardíaco, que son mecanismos básicos de regulación del bombeo cardíaco. Una regulación cardíaca intrínseca en respuesta a los cambios de volumen, que quiere decir que la gran cantidad de sangre proveniente del organismo de los pulmones van a regular ese ritmo cardíaco. Y otro que es el control de la frecuencia cardíaca y bombeo cardíaco por el sistema nervioso autónomo. Este se denomina el marcapaso fisiológico del corazón, que empieza, para recordarles, aquí en el nódulo sinusal. Este marcapaso fisiológico del corazón es el que regula también la frecuencia cardíaca. Entonces, tenemos dos mecanismos básicos de regulación. Una intrínseca, porque es propio del corazón a través del bombeo, y otro, que es la frecuencia cardíaca y del bombeo cardíaco, pero a través del impulso eléctrico proveniente del sistema nervioso central y sistema nervioso autónomo. Esta regulación intrínseca sigue un mecanismo que se denomina mecanismo de Frank-Starling. Cuanto más se distiende el músculo cardíaco durante el llenado, mayor es la fuerza de contracción y mayor es la cantidad de sangre que bombea hacia la aorta. Ese es el mecanismo de Frank-Starling, es nada más un mecanismo de llenado del corazón. Voy a retroceder la imagen hasta el ventrículo para explicarles. Una vez que se llena la sangre acá, una vez que la sangre se llena acá, este ventrículo se va a distender. Fíjense ustedes, las paredes ventriculares se van a distender, se van a ensanchar. Cuanto más se ensanche estas paredes ventriculares, que es en realidad una relajación cardíaca y una relajación muscular, por supuesto, cuanto más se relajen estas paredes ventriculares, muchísima más fuerza de contracción va a tener para que la sangre salga eyectada a través de la arteria aorta. A eso se denomina el mecanismo de Frank-Starling, que resulta ser una regulación propia, una regulación intrínseca del corazón. Dentro del otro control hay un control por el sistema nervioso autónomo a través de una estimulación simpática y una estimulación parasimpática, ¿sí? Del sistema nervioso simpático y del sistema nervioso parasimpático. En el simpático, aumentando la frecuencia cardíaca y aumentando la fuerza de contracción. Pero esto nada más por impulso eléctrico, ya nada tiene que ver con el mecanismo intrínseco del Frank-Starling, que era el llenado de sangre en el ventrículo. En este caso, este mecanismo es netamente nervioso. ¿Cómo hace este mecanismo? ¿Cómo funciona? A través de aumentar la frecuencia cardíaca, la contracción del corazón.
Y la estimulación parasimpática puede interrumpir ese latido cardíaco, esa contracción cardíaca, y reduce la fuerza de contracción en un 20 a 30%. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Cuando el corazón está demasiado acelerado, hay gran cantidad de adrenalina, por ejemplo, en el organismo, y la frecuencia cardíaca aumenta terriblemente, ¿quién es el que va a regular esto? La estimulación parasimpática, por eso se llama así. Es todo lo contrario del otro estímulo simpático. Esa estimulación parasimpática va a regular este aumento de la frecuencia cardíaca y nuevamente va a reducir la fuerza de contracción en un 20 a 30% para que no se dispare la frecuencia cardíaca por estímulo simpático. De ese modo funciona, les he explicado de forma muy breve y sencilla, tanto la anatomía como la fisiología cardíaca. ¿Sí? Posterior a esto ya vamos a empezar a ver las patologías cardíacas, tanto en relación al músculo propio cardíaco, a las válvulas cardíacas, y de inicio vamos a ver esto que habíamos visto al último, ¿sí? Las enfermedades cardíacas cuando el sistema de conducción del corazón se ve interrumpido. Muy bien, cualquier cosa, cualquier duda, no duden en escribirme. Tengan ustedes muy buen día.